Señor. Sendas antiguas, sendas preciosas. En la segunda carta de los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 8, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, bienvenidos sean todos ustedes. Nos da gusto, gozo, alegría de verles, de estar unánimes en un mismo espíritu, en un mismo mover. Gloria a Dios, nos da gusto tener entre nosotros a nuestro hermano Víctor. Siéntese con libertad, hermano, con la confianza, gloria a Dios, de estar aquí con nosotros. Gloria a Dios. Voy a predicar bajo el tema Cristo, riquezas de su gracia. Cristo, riquezas de su gracia. Y se encuentra en segunda de Corintios capítulo 8, versículos 7 al 9. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gracias. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 8, 7 al 9. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Una vez más, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cierren sus ojos y vamos a orar una vez más en esta noche. Padre precioso, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador y Señor, y por la comunión de su Santo Espíritu en esta noche le damos toda gloria, por la bendición, por el privilegio, por este regalo una vez más de estar como iglesia unánimes juntos en alabarle, en adorarle, en exaltarle y bendecir su nombre. Aleluya. En darle la gloria y la honra y las gracias por todas las bendiciones que de parte suya hemos estado recibiendo, Señor. Y ahora como bendición también recibimos en esta noche la porción de su palabra, que aliente, edifique, restaure y renueve el entendimiento de nuestras vidas a través de esta su palabra. Me pongo en sus manos como siempre, Señor, dependiendo de usted en todo. Que su gracia, Señor, me capacite y su Santo Espíritu tome control de mí en todo momento. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Redentor, le damos las gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, en esta noche. Cristo, las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, durante su ministerio, hermano, dio a conocer a través de los evangelios, y precisamente en el evangelio de Juan, en el capítulo 10, que dijo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Dentro de esa vida en abundante se encuentran estas riquezas de su gracia, hermano. Y lo que nos ha venido a favorecer a nuestras vidas son las riquezas de la gracia en la persona de Cristo Jesús. Y sin alguna duda, el más grande e inspirador ejemplo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha venido a ser, hermano, propicio, generador de su gracia a nuestras vidas. Vamos a entrar en tema, hermanos, en esta noche.
dice el texto, siendo rico, siempre lo ha sido rico, hermano, y siempre lo será, porque Él es el Señor del cielo y de la gloria eterna. A Él nada le falta, pues se lo tiene todo, hermano, es de Él. Pero Él toma una postura muy humilde, cosa que muchos aquí en el mundo, hermano, los hombres, por mucho que sean ricos en fama, en fortuna, en dinero, en riquezas, suelen suceder, hermano, que tengan arrogancia, orgullo, vanagloria. Nunca se verá en ellos una postura de humildad y de sencillez como la tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Él dice que siendo rico, hermano, se hizo pobre. Esto nos es una referencia a la riqueza de lo que tiene en el cielo, hermano, pero también nos es referencia porque Él nunca fue rico aquí en la tierra, hermano. Él dijo, yo no tengo en dónde acostar o recostar mi cabeza. Por lo tanto, no puedo tener riquezas en este mundo, porque el mundo no puede ser mi hogar. Mi reino no es de este mundo. Mi reino está en los cielos. Y Él dice, siendo rico, se hizo pobre. ¿Puede usted entender el término de haberse rebajado Cristo a ser pobre, hermano? Fue cuando Él demostró, hermano, humillarse hasta lograr ser un hombre, un ser humano, siendo Dios mismo. Y Cristo no tenía por qué, hermano, rebajarse a tanto siendo Dios. Mas sin embargo tomó esa postura y esa decisión en venir a ser hombre, hermano, solamente con un propósito: tener relación y comunión con nosotros los hombres aquí en la tierra, hermano. De la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús, hermano, el Hijo, es el que ha tenido, hermano, cercanía con el hombre aquí en la tierra. Él es el que estuvo entre todos aquellos, hermano, que por circunstancias difíciles, adversas, dolorosas y tristes, tuvo la compasión para entender el dolor y el sufrimiento de muchas almas en su momento, hermano, como lo sigue teniendo todavía a hoy. Porque Él sigue, hermano, Él sigue mirando cómo este mundo sufre, cómo este mundo llora, cómo este mundo es perseguido por el hambre, por la enfermedad, por la miseria, por la pobreza. Y Él sigue siendo, hermano, rico, pero ahora para bendecirnos, hermano, con las bendiciones que Él ha dejado ver en nuestras vidas cuando le hemos ya conocido como Señor y Salvador. Dice Lucas 9:57 al 58 que Él nunca tuvo nada, porque nunca fue de Él nada aquí en la tierra, hermano. Él dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Estoy un día aquí, estoy un día allá, ando aquí, ando allá, de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Gloria a Dios. Él nunca, hermano, dijo que el mundo sería su casa o su tierra, sino que Él es eterno para la gloria. Pero Él vino a hacerse, hermano, pobre. Y esto es algo que el apóstol Pablo les dejaba, porque ya sabéis, a los de la iglesia de Corinto, es de que la iglesia de Corinto no tenía, hermano, la ignorancia, o no pasaban por apercibido lo que ya de Cristo conocían, hermano, sino que Pablo una vez más se lo recalca, hermano, como también a nosotros nos lo dice a través de la Escritura y la palabra, porque ya sabéis, ya entendemos que Cristo se hizo pobre siendo rico para que nosotros viniéramos a ser en su pobreza enriquecidos. Y déjeme decirle, hermano, que muchos han malinterpretado el texto. Muchas de las cosas, hermano, en las iglesias hoy en día malinterpretan este texto, hermano,
Porque dicen, en Cristo eres rico, pide todo lo que quieras. Porque Cristo se hizo pobre para que tú fueses rico. No en el sentido de tener material, hermano. No en el sentido de tener riquezas y fortunas terrenales. No en ese sentido, sino en el sentido, hermano, de que Él se hizo hombre para que a través de su pobreza nosotros estuviésemos enriquecidos con la gracia, con la bondad, con la misericordia, con la compasión que solamente de Él podría, hermano, emanar para bendecir nuestras vidas. A través de la completa entrega de sí mismo en la encarnación y la crucificación que Él llevó, se vio su pobreza y se refiere al sacrificio personal que Él llevó, hermano. Filipenses 2:7 nos lo dice. En Filipenses 2:7, hermano, nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí fue, hermano, donde Él se hizo pobre, siendo Dios, se hizo hombre a la condición, hermano. Esa es la inmensa gracia del Señor, que Él nos amó de tal manera que tomó forma de siervo y se hizo hombre para venir a salvar a la humanidad. Y hemos sido enriquecidos, hemos venido a ser enriquecidos, bendecidos, hermano, con su pobreza, pero al entregarse Él como siervo y servidor de Dios Padre para cumplir la obra que el Padre le había mandado, llevase a cabo aquí en la tierra. Esa es la postura, esa es la determinación que Él toma, hermano. Él dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ser un hombre humano, una persona de carne y hueso, se humilló a sí mismo, hermano, haciéndose obediente hasta ir a morir en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hombres y mujeres en este mundo, hermano, todavía prevalece la arrogancia y el orgullo, que no dejan morir su ego? Somos terrenales, somos mortales, y todavía nos adjudicamos algo que todavía no llegamos a hacer, hermano. Mas sin embargo, aquí en esta vida, en esta tierra, el hombre suele a envanagloriarse, a creerse, a verse antiguo, hermano. Dice la palabra que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios y los altivos, hermano. Porque Dios no puede dejar ver su gracia y su amor y su misericordia en alguien que tiene un corazón altivo, soberbio, arrogante, orgulloso, vanaglorioso. Mas aquel que es humilde, tomando la forma de la que tomó su Hijo Jesús, en Él se verá la gracia, se verá la bendición de parte de Dios. Para nosotros este es un ejemplo de parte de la persona de Cristo Jesús, que Él, siendo Dios mismo, hermano, tomó la postura de humillarse, hermano. Y si Él se humilló, hermano, ¿por qué nosotros no? Cuando nosotros más lo necesitamos, hermano. Él no tenía que haberlo hecho, mas sin embargo, hermano, lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Qué inmensa es la gracia del Señor, que Él nos amó de tal manera que tomó forma de siervo y se hizo hombre para venir a salvar a la humanidad. Él dijo claramente: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese ha sido y ese es el propósito del Evangelio, hermano. Dar a conocer a Cristo, que Cristo vino para salvar el mundo. No como hoy lo presentan, para que en Cristo seas rico, pídele todo lo que quieras para que tengas aquí en la tierra, y la salvación de tu alma, ¿qué?
¿Ignoras que hay dos caminos eternos, cielo y infierno, condenación o salvación? Pues para esto vino Cristo. Jesús se identificó con nuestra condición, hermano, no porque Él fuera pecador, sino por el hecho de que fue hombre entre los hombres. En Tito 2:11 se miró el favor de Dios a través de la persona de Cristo. Se dio a conocer el propósito de salvar al ser humano, hermano. Ahí estamos viendo la gracia salvadora, la riqueza de Dios en misericordia, en amor y en gracia, como lo dice Efesios 2:8-10, que Dios, siendo rico por su gracia y por su gran amor, nos salvó, no por obras, sino por su gracia preciosa. Y dice Tito 2:11, gloria a Dios, porque la gracia de Dios se ha dado a ver o a conocer para salvación a todos los hombres. Dios dejó ver a través de la persona de Jesús, su Hijo, la salvación a todos los hombres, hermano. Esa es una gracia de parte de Dios, que Dios revela, que Dios hace conocer, que Dios muestra. Como dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo se dio por nosotros. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su amor y su misericordia. Y dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha dado a conocer o se ha dado a ver para salvación a todos los hombres, en que nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este mundo sobrios y justos y piadosamente. La misma gracia del Señor, la misma misericordia, como que habla nuestras vidas y nos dice: mira, has sido alcanzado por la gracia y la misericordia. Entiende que por esas riquezas de Él tú debes de mantenerte en este mundo justo, piadoso y sobrio en este mundo, para que renuncies a toda impiedad. ¿Qué es toda aquella impiedad, hermano? Todo aquello que lo pueda alejar a usted de Dios, toda aquella distracción, todo aquello que esté cerca de usted que le impida, que no lo acerque a Dios, hermano. Usted debe de separarse de eso, hermano, y seguir el favor de Dios. Y Tito 3:4-7 dice que somos herederos de la gracia de Dios. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, otra vez, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y con su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Puede ver ahí, hermano? Por la misericordia y por la gracia y por el amor, virtudes, riquezas, bondades, misericordias de parte de la persona de Dios a nuestras vidas. Somos enriquecidos, hermano, a través de la pobreza de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo es nuestro modelo de la mayor generosidad que podíamos verse nosotros aquí en la tierra. Pero vamos a ver otras riquezas de su gracia. En Efesios 4:7, hermano,
Efesios 4:7. Vemos la generosidad de Cristo, el darnos los beneficios de su gracia, los dones espirituales. ¿Sabe que Cristo, hermano, en su tiempo mucha gente no lo entendía? No lo entendía Pedro, hermano, andando con él, siendo discípulo. Pedro en una ocasión le dijo: jamás te acontezca el que vayas y mueras a la cruz. Cuando les hablaba Jesús a sus discípulos, ellos no le entendían a él. Él tenía que hablarles en parábolas, figurarles más o menos lo que les quería dar a entender para que así lo entendieran. En una ocasión, cuando fue a visitarlo Nicodemo de noche, le habló y le dijo que tenía que volver a nacer de nuevo. Y le dice él: ¿cómo no puedes entender esto siendo tú maestro de Israel? No puedes entenderlo. Jesús tenía que rebajarse, hermano, muchas veces a la falta de capacidad de inteligencia del hombre para poderle dar a entender las riquezas de su gracia. Y él, hermano, mirando que iba a dejar establecida una iglesia aquí en la tierra que representara su nombre, su persona, su palabra, el evangelio, él estaba mirando más allá de lo que el hombre puede mirar. Y él dijo: ahorita son discípulos, ahorita están conmigo, ahorita los estoy capacitando, los estoy preparando, les estoy enseñando para luego yo, cuando me vaya, ellos continúen la obra a la cual yo les voy a dejar que sigan. Pero ya no voy a estar yo, sino que les voy a mandar al Consolador para que a través de él puedan caminar. Pero Cristo no quería dejar su iglesia así nomás, sin virtudes, sin capacidades, sin cualidades, sino que estaba empezando, hermano, que las riquezas de su gracia se vieran ya manifestadas y moverse a través de los dones del Espíritu Santo que otorga a la vida de los creyentes. En Efesios 4:7 dice allí: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos fue dada la gracia, es una virtud, es una capacidad, es una cualidad, es una gracia que solamente de parte de Cristo nos puede ayudar para desarrollar y desenvolvernos en la obra y en nuestra vida espiritual como creyentes que somos en Cristo Jesús. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Es cuando Dios, hermano, el Señor Jesucristo imparte hacia la iglesia, a sus creyentes, a sus discípulos, estas virtudes, estas cualidades que tienen que verse en nuestras vidas, operarse, hermano. Usted ya ha sido bendecido por la gracia, por la misericordia, por la riqueza de su gracia de parte de Cristo. Ahora tenemos que nosotros funcionar en ellas, hermano. Y muchas veces la iglesia no funciona porque no permite que estas riquezas de su gracia se vean operar en nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos hombres y mujeres están estancados, atorados en iglesias sin hacer nada, sin crecer, sin avanzar, sin desarrollar, sin madurar, sin hacer nada? No se ven enriquecidos con la gracia de Dios, no se ve un desarrollo y un crecimiento espiritual, hermano. Pero Él dice ahí que Él dio dones a los hombres. Él repartió las habilidades, las cualidades, las virtudes para que en su iglesia se vean operar estos dones espirituales. Y que es necesario, hermano, que los dones del Espíritu Santo, hermano, se vean dentro de una iglesia operar, hermano, porque juntos así todos, la iglesia se levanta, crece, se estructura, se edifica, hermano, hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús.
Necesitamos que las riquezas de Cristo se vean funcionar en nuestras vidas, hermano, para que nuestra vida espiritual y cristiana tenga un desarrollo, un crecimiento y una madurez espiritual en nosotros. Si no, de otra manera vamos a estar estancados, atorados. Cristo, hermano, es la riqueza de su gracia, y por esa gracia tenemos que sostenernos y sustentarnos y vernos mover, hermano, porque hemos sido enriquecidos en su pobreza, hermano. Cristo tenía, hermano, no debía, no tenía por qué. El hombre es el que había fallado, el hombre es el que había caído de la gracia. Mas sin embargo, hermano, no dieron como desesperanza a la humanidad, sino que extendieron la gracia, la misericordia y la esperanza para que el hombre, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tuviese esa esperanza de la gloria eterna. Y es por eso, hermano, que somos enriquecidos en la gracia y en la misericordia del Señor. El Señor nos enriqueció a través de su Hijo, que nos redimió de la ley de la maldición. Ahí en Gálatas 3, 13, 14 y 4 al 7 nos dice que nos redimió de la ley de la maldición. Para que a través de la persona de Cristo, hermano, la bendición de Abraham nos viniese a alcanzar a nosotros los gentiles, los que no teníamos derecho a esas promesas que Dios le había dado a Abraham. Pero de Abraham hacia los gentiles traspasaron, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ahora nosotros los gentiles gozamos de esta libertad y esta confianza en Cristo, hermano, es porque a través del mismo Cristo, hermano, nos alcanzaron estas riquezas de su gracia. Gálatas 3, 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, para que en la persona de Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es a través de Cristo, hermano, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Si no hubiera sido por Cristo, hermano, no hubiéramos alcanzado esa promesa. Esa promesa solamente se había quedado para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Pero apareció Cristo, hermano, y en Cristo hemos sido injertados en el olivo, hermano, donde judíos como gentiles ahora tenemos la misma gracia, la misma libertad y la misma bendición, para que seamos bendecidos por la promesa que Dios había dado del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos impulsa el venir a la casa de Dios, el tener un acercamiento con Cristo? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, hermanos. Sin el Espíritu Santo el hombre no puede acercarse a Dios, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Y esa es una riqueza de la gracia del Señor, porque dijo Jesús antes de irse: yo me voy a ir, pero no quiero que se queden huérfanos y solos. Rogaré al Padre para que envíe la promesa, el Espíritu Santo, el cual va a estar entre ustedes, y por medio de él yo voy a estar con ustedes todos los días. Una riqueza de su gracia, la comunión y la relación de la presencia de Dios en nuestras vidas.
¿Sabe que no solamente eran 10 mandamientos de la ley que Dios había dado a su pueblo judío Israel? Eran 613 mandamientos imposibles, difíciles, que se estuvieran guardándonos en llevarlos a cabo y no caer, hermano. Si con 10 no se puede, veces, imagínense con los 613, hermano. Era dificilísimo, hermano. Esa ley, hermano, los mataba, los aniquilaba. Pero aparece Cristo, hermano, y nos redimió de la ley que nos acusaba, que nos era contraria. Pero Él llegó y la clavó en la cruz del Calvario. Aleluya. Él llevó esas cartas de la ley que nos era difíciles llevarlas. Él vino y las clavó en la cruz del Calvario. Y ahí fue, hermano, donde plenamente y manifestada se vio la gracia de Cristo. Hemos sido alcanzados únicamente por la gracia, aunque claro, por la ley, por la escritura, por la palabra, por los mandamientos, sabemos que lo que hacemos está mal, sí, pero gracias a Dios que está la gracia, que está el perdón, que está el amor y la misericordia de Cristo para correr a Él y pedirle perdón, hermano. La gracia divina solamente se personificó en la persona de Cristo, como lo dice Juan 1:14 al 17. La gracia divina solamente se pudo ver personificada a través de la persona de Cristo Jesús en Juan 1:14 al 17. ¿Qué dice? Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne, hombre, humano, y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. En otras palabras, porque él es Dios. Él es el mismo de ayer, él es el mismo de hoy, y Él es el mismo por los siglos de los siglos. La gracia divina solamente se personificó en la persona de Cristo, como dijo Juan, y nosotros vimos su gloria. Y vino y vivió entre nosotros. Qué precioso, hermano. Dios se dio a conocer a través de la persona de Jesús entre ellos, entre los hombres. Tuvieron a Dios tan cerca de ellos, pero ellos tan lejos de Él cuando lo tenían tan cerca y no pudieron conocerlo, hermano. Así es el hombre en este mundo. La gracia en Cristo nos enriqueció en la justificación, hermano. Primero Él nos redimió de la ley de la maldición, por cuanto el hombre no podía llevar la ley completamente de los 613 mandamientos. La ley lo que nos ayuda hoy es que por medio de la palabra y el mandamiento nos hace entender y saber lo que está mal. Pero la gracia en Cristo nos enriqueció en la justificación. Romanos 3:23, que por medio de la fe y de la gracia en Cristo
somos justificados. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados, hermano, cuando hemos reconocido que a través de la gracia de Cristo, que nos otorga el perdón, nos justifica delante del Padre y nos justifica delante de aquellos que conocíamos, que nos conocían como pecadores que éramos, pero que en Cristo Jesús nos da una justificación, es decir, era un pecador, pero habiéndome declarado su pecado, habiéndose arrepentido y habiéndome aceptado como Señor, yo le he perdonado y lo he justificado, de modo que ya no hay una más demanda como culpabilidad sobre su vida, sino que una justificación, porque yo lo he justificado ante el Padre. Aleluya. Y mucha gente dirá, sí, pero esto y lo otro y aquello, esto. No, somos justificados en Cristo Jesús ya. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. De modo que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esas son las riquezas de la gracia de Cristo, hermano, en la persona de Cristo, que hace nueva a la persona, que la pone de pie, que le da el valor, que le da la potestad de ser hecho o hecha hijo o hija de Dios. Porque solamente a través de Cristo es que podemos ser hechos hijos de Dios, de ninguno otro, nadie más, hermano. Solamente a través de la persona de Jesucristo. Y es por medio de la fe, es en creer de lo de Cristo que se habla y se dice a través de los evangelios, la gente puede, hermano, ser justificado y enriquecido de su gracia. Pero estas abundantes riquezas de su gracia ya eran destinadas para nosotros para tiempos postreros, tiempos de su gracia. Efesios 1, del 3 al 6 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Está dándolo en un tiempo presente hacia un futuro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el efecto puro de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Puede ver, hermano, que esta abundante gracia ya estaba destinada para nosotros en estos tiempos postreros que nos han alcanzado como tiempos de gracia. Lo único que nos puede sostener, lo único que nos puede sustentar en estos tiempos es la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Esas son las riquezas de Cristo, las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es a través de su Hijo, fue la que nos alcanzó para ser salvos, y esto es un regalo de Dios, no es de nosotros. Dios todo lo propició, hermano, todo lo dio para conseguir que nosotros viniésemos a ser ricos a través de su pobreza, cuando Él se hizo hombre y humilde y sencillos delante de nosotros, hermano. Él es nuestro ejemplo de la generosidad que se pudiera ver
únicamente la persona de Cristo. Cristo nos redimió de la ley, Cristo nos justificó, en Cristo hemos sido adoptados para ser hijos de Dios a través de la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa promesa nos alcanzó a nosotros también. Y ya no habrá excusa alguna, hermano, para el humano, el no justificarse, de no haber sido salvo cuando Dios lo dio todo en el tiempo para salvarse. Dice allí 2 Corintios 6:2. No recibamos en vano la gracia de Dios. Segunda de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, el día de la gracia que está vigente al presente, hermano, para que todo aquel que a Él venga no se pierda, mas tenga una vida eterna.